¿Qué tal? Vamos a ver en este video lo que viene siendo una parte introductoria del software Eagle. Y este video me gustaría dejarlo como, digamos, como una introducción de manera muy general. Voy a procurar que no dure mucho, pero de los parámetros que tiene el programa, ¿sí? Y este nos va a servir para referencia cuando tengamos alguna duda de para qué sirve alguna de las herramientas, y voy a tratar de cubrir la mayor cantidad de herramientas y elementos que pueda. Obviamente, al ser un video que estimo que no debería durar más de 15-20 minutos, o quizás hasta 10 minutos, pues obviamente no podríamos ver todo, ¿no? Pero miren, en este caso tenemos lo que se le conoce en Eagle como el Control Panel. Ese es la ventana de control o de la ventana principal, y básicamente aquí podemos gestionar algunos de nuestros proyectos. Yo en lo personal, la verdad es que no trabajo los proyectos en la carpeta que me propone y no le cargo normalmente los proyectos en una carpeta definida, porque yo siempre los trabajo en la nube. O sea, tengo carpetas en Dropbox que estoy acostumbrado así, y en las diferentes máquinas en donde tengo instalado Eagle, pues de repente lo puedo trabajar sin problemas. Ok, entonces aquí, digamos, pues veríamos si estábamos logueados, qué versión de Eagle tenemos, ¿sí? Pero aquí me voy a ir primero a File, y vamos a tener esta ventana que dice Open o New, que si se fijan, pues es casi lo mismo, ¿no? Yo le voy a dar New, porque en este caso voy a suponer como que vamos a crear un nuevo proyecto. Y aquí, para mí los tres principales son Schematic, Board y Library, ¿ok? Schematic hace referencia al diagrama esquemático. Board hace referencia a la tarjeta, a la PCB que la vamos a rutear. Y Library hace referencia a una biblioteca nueva que podemos nosotros crear, ¿sí? O abrir o crear, ¿no? En este caso estamos suponiendo que vamos a crear. Ahora, hablando de aquí, si hablamos como a continuación, sería Design Block. Eagle nos da la capacidad de crear elementos modulares. Esto ya se vino en las últimas versiones, en donde, por ejemplo, si yo tengo una etapa de fuente de poder, o si tengo una etapa de sistema mínimo para un micro, y que lo estoy utilizando recurrentemente, lo puedo crear y lo puedo guardar como si fuese un tipo biblioteca de un bloque en esquemático y de layout específico. CamJob es para los archivos de fabricación, aunque, bueno, Design Block, CamJob y todos estos elementos los puedo cargar desde cualquiera uno de estos, de esquemático o board. ULP y los scripts son como programas que puedo crear o importar o cargar para que ejecuten ciertas tareas en específico. Y bueno, text nada más pues es un editor de texto, ¿no? Bueno, vamos a irnos a New, y vamos a visualizar la de Library, ¿no? La de Library es un elemento que vamos a estar utilizando en un siguiente video, porque de hecho el siguiente video que quiero hacer referente a la parte del Eagle tiene que ver con la creación de un nuevo componente. En este caso yo voy a proponer un componente y lo voy a crear, ¿no? Pero aquí lo que quiero que veamos es la parte fundamental del programa, o cómo el programa entiende este componente, ¿no? Porque estamos en la ventana de Library. En la ventana de Library vamos a ver digamos 4 columnas, ¿ok? Una es Device, otra es Footprint, otra es Empaquetado 3D y otra es Símbolo. Device es la conjunción o el conjunto de estos elementos previos, ¿sí? Aquí, jerárquicamente hablando, digamos que Device está por encima, ¿sí? Y Footprint, Empaquetado 3D y Symbol, lo que vamos a tener es que están como al nivel, ¿no? Esto quiere decir que Device necesita estos tres, o por lo menos de hecho 2 de estos 3, para poder crear un dispositivo, ¿no? Recordemos que Device es dispositivo. Entonces, para esto podemos irnos a esta sección en donde tenemos estos 2 botones que dice Device y Footprint, y tenemos Símbolo, ¿sí? Aquí, si se fijan, no tenemos el elemento de 3D porque no lo vamos a crear con el Eagle. De hecho, no lo vamos a crear nosotros. Pero aquí, por ejemplo, podemos crear el elemento simbólico, y me dice que si queremos editar algún símbolo. Pero aquí lo que vamos a hacer es abrir un símbolo.
Digo, abrir como el editor de símbolos o crear un nuevo símbolo, ¿no? Aquí le voy a poner un nombre cualquiera. Me dice que si quiero crear un nuevo símbolo, me dice que sí. ¿Sí? Entonces básicamente aquí tenemos los elementos de la etapa para creación de este símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos algunos pines. ¿Sí? O tenemos la posibilidad de dibujar algún componente, ¿no? En particular. ¿Sí? De hecho, obviamente lo vamos a ver más a detalle cuando creemos nuestro símbolo en específico. ¿Sí? Aquí yo le voy a dar guardar. ¿Sí? le voy a guardar ahí. Le voy a dar un title A. Y luego me voy a ir a crear, por ejemplo, footprint. Recordemos en la sesión de nomenclatura que footprint hace referencia a land pattern y footprint, que son básicamente lo mismo. Y hace referencia a la forma del empaquetado que tiene que llevar la PCB para que este empaquetado tenga una conexión a la misma. Entonces en el footprint también le puedo crear uno nuevo. Y aquí el editor ya no vamos a estar hablando, por ejemplo, de símbolos como lo son formas geométricas o lo son, por ejemplo, elementos de conexión como pines. Aquí lo que vamos terminales, ¿no? Aquí lo que vamos a estar hablando va a ser más desde el punto de vista físico o mecánico, ¿no? Y físico me refiero a la parte de que existe, ¿no? Físicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener van a ser más bien pads. Pads, recordemos que son los elementos de conexión para un componente, ¿sí? Dígase que es un componente de montaje superficial. O podemos llegar a tener vías, ¿sí? O perforaciones para un componente que sea, digamos, true hole. También igual podemos, por ejemplo, seleccionar el contorno o dibujar el contorno en nuestra interfaz, ¿sí? Y con esto tendríamos nuestro componente, ¿no? Repito, también aquí veríamos de manera más detallada algunas de las herramientas que tendríamos que utilizar para poder diseñarlo cuando veamos la creación de componente. Aquí, bueno, nada más pues quiero que vean como la parte de la capacidad, ¿no? Aquí le voy a dar guardar. Lo cierro. File, open. Aquí sí le voy a dar open library. Ok, y ya tenemos de hecho en nuestra biblioteca dos componentes, ¿no? Me voy a device, crear un nuevo device. Le voy a poner un componente, le digo que sí. ¿Sí? Añado el device, el símbolo que había creado. Y añado el paquete que había creado. ¿Sí? Y puedo hacer conexiones, ¿no? En donde si le doy aquí en Connect, puedo conectar elementos, ok. Y ya tengo, digamos, como un empaquetado, ¿no? Obviamente no cumple ninguna función porque es un empaquetado totalmente irreal, irracional, ¿sí? Pero bueno, con esta parte podemos entender de manera general cómo es que el Eagle comprende lo que son los elementos, ¿no? Tenemos una parte simbólica, tenemos una parte de empaquetado y tenemos una parte de dispositivo, que en este caso el dispositivo necesita el empaquetado y necesita el componente para poder digamos crear este dispositivo, ¿no? Luego nos vamos a ir por ejemplo a File, New, y me voy a esquemático, ¿sí? De hecho le voy a dar Open para abrir un esquemático. Me voy a ir, por ejemplo, voy a abrir un esquemático que tenga por aquí. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no cumple ninguna función en este momento ver, digamos, como el esquemático como tal. Pero lo que sí quiero aquí es explicar de manera rápida cuáles son los elementos del programa de la parte de esquemático. Porque la captura de esquemático sí es un elemento muy importante del programa del Eagle. O es un elemento con el que trabajamos durante todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Entonces déjenme abro la lupa. Y aquí lo que vamos a hacer es de que me voy rápidamente, ¿no? Recordemos que vamos a tener un video, o la idea es tener un video de empezar a trabajar con el programa, ¿no? Obviamente, pero bueno, aquí voy a hablar de algunos de los digamos como de los controles que normalmente son muy importantes o que utilizamos de manera muy recurrente. Obviamente tenemos, bueno, abrir, guardar y imprimir. Este botón es muy importante, ¿no? Lo que me dice es que me dice generar o cambiar a la tarjeta.
Entonces, normalmente cuando estoy trabajando yo, si tengo, por ejemplo, doble monitor, es muy fácil para mí tener en un monitor la tarjeta, el diagrama esquemático, y tener en otro monitor lo que viene siendo el layout, ¿no? O la PCB. Pero si trabajo en un solo monitor, a veces es práctico tener este botón, porque si tú le das clic, bueno, aquí me lo abrió porque lo tenía cerrado, pero aquí tengo la tarjeta, ¿no? Entonces, si yo le doy clic otra vez, lo que hace es... bueno, aquí como los tengo, bueno, no sé por qué me lo está regresando, pero no debería. Ah, es que perdón, sí. Es que estoy presionando en pero más bien, me lo cambia al board y me lo pasa al esquemático. Me lo pasa al board y me lo pasa al esquemático. Históricamente hablando, Eagle siempre se ha manejado con dos ventanas, o sea, una ventana de esquemático y una ventana de board. Sinceramente me parece un poquito raro. Normalmente creo que sería mejor tener una sola pestaña, una sola ventana, y a lo mejor en las dos en la ventana hacer la conmutación. Y ya si queremos que tenga la opción, porque repito, cuando tienes dos monitores es bastante cómodo. Bueno, tenemos las hojas, pero aquí nada más tengo solamente una hoja. Ahí está. En caso de que queramos crear más hojas, lo podemos tener, ¿no? ¿Por qué nos sirven las hojas? Porque en esquemáticos muy grandes, la verdad es que no es muy práctico hacer esto que hice en este caso, ¿sí? Lo mejor siempre es tener un conjunto de elementos por páginas. Y más, si lo vamos a imprimir, pues lo podemos tener de manera presentable, ¿no? Luego, tenemos aquí, bueno, lo de los programas o los scripts. Tenemos la opción de abrir o visualizar elementos de la biblioteca, ¿sí? Y bueno, otros elementos que no son tan relevantes. Luego tenemos la configuración de capas, que esto es muy importante, porque aquí podemos visualizar, activando o desactivando, cuáles capas queremos observar. Aquí sí no tiene mucho caso que yo les explique en este momento qué es cada capa. Ya lo veremos en su momento, pero mediante este control podemos seleccionar o activar o desactivar las capas, ¿no? Cambiar de color si quisiéramos, ¿no? En el esquemático, ¿por qué tenemos capas? Independientemente de para qué son, pues para identificar por secciones de color, ¿sí? Algunos de los elementos. Por ejemplo, lo de color verde, vemos la capa de las nets, o sea, de las conexiones digitales. De color rojo vemos los componentes, de color blanco vemos las etiquetas y así sucesivamente. La cuadrícula, aquí no es relevante la cuadrícula y la selección de capa, ¿no? Pero aquí tampoco es muy relevante la selección de capa. Ok. Del lado izquierdo tenemos los controles de diseño, y aquí algunos interesantes son copiar y pegar. ¿Sí? Podemos copiar y pegar varios elementos del diagrama esquemático, y lo podemos hacer mediante el botón de agrupar o selección. Por ejemplo, podemos seleccionar esto, yo lo copio, le doy clic derecho, copiar grupo, automáticamente ahí ya me lanza el botón de pegar, pero si yo le doy escape o no lo tengo a la mano, y si lo tengo en el portapapeles, pues me lanza la opción de pegar, ¿sí? Eliminar, si quiero eliminar un segmento de bloques. Cambiar, digamos que entra al menú específico de algunos de los elementos que los vamos a ver ya en su debido momento. Añadir un bloque de diseño, que es lo que ya les había comentado, de tener un diagrama o un elemento, por ejemplo una fuente de poder o algo así por el estilo, tenerlo ya listo para poderlo jalar a algún diseño. Añadir alguna parte, es importantísimo, porque aquí es donde nosotros vamos a visualizar todos los componentes que tiene nuestra biblioteca, y vamos a ver cuáles componentes puedo añadir a mi diseño. En este caso, si ustedes observan, pues tenemos una lista bastante larga. Aquí lo que yo siempre les recomiendo, como una recomendación muy, muy importante, es que, digamos, inviertan algo de tiempo las primeras veces que conocen este programa en, pues, tratar de buscar algunos de los componentes que ustedes conocen, para que vean ustedes cuáles componentes sí van a encontrar o cuáles componentes no van a encontrar, ¿no? Y hasta cierto punto entender un poquito y darse cuenta de que la cantidad de componentes que existen en el mercado de la electrónica es muy vasto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algunos que sí tienen elemento de empaquetado 3D, y aquí de hecho tenemos los tres elementos que habíamos hablado hace un momento, ¿no? De hecho, aquí se ve un poquito arriba. Ajá.
Ahí tenemos el esquemático del lado izquierdo, el footprint o LAN pattern del lado derecho superior y el módulo 3D del lado inferior derecho, ¿sí? Bueno. Proseguimos, entonces tenemos aquí añadir componentes, ¿sí? Otra importante es net. Net me sirve básicamente para conectar dos elementos, tiene que ser a través de una net. Tenemos el bus, tenemos la unión. La unión básicamente me dice cuando yo tengo, por ejemplo aquí, que tengo una intersección de un elemento con una, por ejemplo, una línea con otra net. Este es importante porque desde el punto de vista práctico es importante que tenga la bolita de la unión, porque así observamos de manera visual que el elemento sí está unido. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque a veces imprimimos los diseños y si no tiene esa unión podemos asumir que las señales pues solamente se cruzan, pero no hay interconexión eléctrica, ¿no? Luego tenemos de los importantes, editor de nombres, por ejemplo el nombre del componente, o editor de valores, aunque yo no me gusta imprimir mucho. Bueno, no, en esquemáticos sí los imprimo, de hecho aquí más bien no lo puse, ¿no? Pero puede ser 10 microfaradios, ¿sí? Caray, ahí sí me fue. Es que con la lupa me cuesta algo de trabajo. Pero bueno, ya luego lo vamos a trabajar porque de hecho este es importante, ¿no? Pero si se fijan aquí muchos elementos tienen valores, ¿no? Como 5.1 kilos. ¿Sí? Y... ¿cuál otro es importante? Que sea desde el punto de vista general, ¿no? Bueno, si acaso este que es el RC y los errores, que básicamente lo que me detectan es una serie de posibles errores, ¿sí? Déjenmelo... acá está. Entonces ya luego hablaremos un poquito más al respecto, pero me detecta los posibles errores que puede llegar a tener mi tarjeta. En el RC suele haber muchos que desde mi punto de vista son no sustentados, pero bueno, ya veremos cuando hagamos nuestro diseño, porque de hecho en las clases de diseño vamos a tener en las últimas etapas ERC y DRC, que DRC es en la parte de layout, ¿ok? Con esto me paso a lo que es la tarjeta. ¿Sí? Desde el punto de vista general, solo esos elementos que mencioné son los elementos básicos de la interfaz, ¿no? ¿Sí? Obviamente existen otros botones de los cuales no he estado hablando, pero sinceramente son algunos botones muy específicos, ¿sí? Que al final no nos van a ser de tanta utilidad y algunos son redundantes, ¿no? Esto quiere decir que algunos los podemos hacer con otros elementos, ¿no? Ok, me paso acá. Ok, en el diseño de la tarjeta, ¿sí? Lo que vamos a tener es lo siguiente, miren. Porque de hecho es muy parecido. Nada más que algunos me sirven ahora sí más en tarjeta que en diagrama esquemático. Sí, que en diagrama esquemático. Abrir, guardar, imprimir, me cambia el esquemático. Y fíjense, aquí tenemos el procesador CAM, que básicamente lo que hace es, le voy a dar clic. Bueno, es que lo he modificado o a veces lo modifico. Básicamente me va a hacer mis capas de fabricación. O sea, cuando yo termine mi diseño, aquí lo que voy a tener va a ser todas las capas separadas a como me las piden los fabricantes a la hora de que quiero yo realizar una fabricación, ¿ok? Normalmente en las últimas versiones la verdad es que ha sido bien fácil porque no tenemos que modificar mucho. No tenemos que modificar mucho, sino que ya viene, digamos, como por defecto. Creo que se estaba cortando un poco hace rato. Bueno, ahorita reviso el video. Ya viene por defecto la configuración, ¿no? En este caso, yo tengo una configuración aquí de 4 leyes, ¿no? Que si se fijan, me abre la de por defecto. Tenemos los scripts y luego tenemos la selección de capas. Aquí es súper importante, ¿no? Extremadamente importante. Porque aquí las capas representan elementos por lo regular físicos. No siempre. Porque hay algunas capas, por ejemplo, como de... Bueno, esta de dimensión, así le llama, pero es outline. Pero hay una capa, por ejemplo, de mediciones. O sea, que son las mediciones de la PCB. Y hay algunas otras capas que tienen que ver con temas más específicos, ¿no? O inclusive unas genéricas, ¿no? Para poner lo que nosotros queramos. Aquí en las capas sí es bien importante, ¿no? Tenemos top, que es la capa de cobre superior, capa de cobre interior, capa de cobre interior, bottom, que es capa de cobre inferior, pads, vías, ¿sí? O sea, tenemos
todas las capas aquí las podemos visualizar. ¿Por qué queremos seleccionar o desactivar algunas capas? Porque sinceramente trabajar con una tarjeta, fíjense, esta es una tarjeta de 4 capas que la verdad es que no es tan compleja. Digamos que es como nivel medio, ¿sí? Y la realidad es de que cuesta trabajo, digamos, ya realizar algunas ruteos, ¿no? O sea, no es muy práctico. Entonces, lo más sano, hay unos predefinidos. Lo más sano es, por ejemplo, voy a poner preset top. Lo más sano es trabajar con una sola capa. De esa manera, pues es un poquito más fácil, digamos, trabajar. Ya luego les paso unos tips, ¿no? Luego tenemos la cuadrícula. Aquí la cuadrícula también es muy importante porque me va a decir cada cuántos puntos se puede llegar a mover mi cursor sobre el diseño. ¿Y para qué me sirve esto? Porque en algunos diseños yo necesito especificaciones de espaciamientos máximos, espaciamientos mínimos, etcétera, ¿sí? O inclusive cuando coloco componentes me sirve tener una cuadrícula porque es mucho más rápido acomodarlos en un arreglo cuadricular y yo sé que todos los elementos que están en línea o en serie o en forma matricial van a caer, digamos, de manera organizada. Aquí, por ejemplo, yo le pongo display on, siempre la dejo en on, siempre lo dejo en líneas y yo trabajo en ruteo de pistas en 10.000. Si yo me acerco, se fijan, aquí tengo la cuadrícula. Entonces, por ejemplo, me voy a pasar. Si yo quiero rutear, ¿sí? Bueno, de hecho aquí no me deja porque no tengo elementos de net a conectar. Pero, por ejemplo, yo puedo mandar llamar una línea convencional. Y si se fijan, no me puedo salir de la cuadrícula. ¿Ok? O sea, es la ventaja o la practicidad de tener la cuadrícula. Bueno. Algunos elementos del... Bueno, esto depende. Estos controles dependen del elemento con el que esté trabajando en ese momento. Seleccionar es lo mismo. Mirror hace referencia a espejear. Pero esto es importante cuando yo quiero pasar componentes de la capa superior a la capa inferior. Por ejemplo, si le doy mirror a parece que desapareció, pero no. Activo la capa inferior y ahí está, ¿no? Nada más que, bueno, obviamente eso no lo voy a hacer porque pues prácticamente este diseño está por terminarse. Mover, girar, ¿sí? Alinear, este es práctico, pero si sabes usar la cuadrícula, la verdad es que no lo necesitas nunca. Copiar, pegar, borrar, modificar algunos de los parámetros que ya son muy específicos, pero los vamos a ver también. Luego tenemos rutear, ¿sí? Siempre me cuesta un poquito de trabajo porque rutear es una palabra que pues suele ser como derivada del inglés, pero bueno. Rutear es este color amarillo, es una RAT, ya lo habíamos visto en la sesión de nomenclatura. Y las RATs las podemos rutear con digamos, con esta opción a través de la tarjeta, ¿no? Y podemos rip up, que es digamos, eliminar el ruteo, ¿sí? Luego otra de las importantes que tenemos, nombre, valor, que también es importante porque ese sí se imprime en la tarjeta. Y bueno, déjenme lo hago grande para que sí me salga todo el menú. Ajá. Y luego tenemos otro de los importantes, ERC, bueno, DRC aquí. En este caso, DRC, que hace referencia a Design Rules. Este sí es muy importante, de hecho vamos a tener toda una sesión, pero básicamente son las reglas, ¿no? Tenemos las reglas de capas, fíjense cómo el stack aquí está totalmente raro, ¿no? Porque está como el pre, que es el elemento interno, o que es la lámina que se pega con el epóxico, pues básicamente está mucho más grande que el núcleo y debería ser al revés, el núcleo debería ser mucho más ancho, así como lo habíamos visto en una de las imágenes que les había mostrado, ¿no? Clearance, que es la separación entre elemento y pad, entre wire o cable y vía, entre pad y pad, entre pad y vía, entre vía y vía, ¿sí? Luego tenemos distancias en el perímetro, tamaños, este ya es muy específico de los pads, y si tuviésemos microvías, ¿sí? Los shapes o las formas que pueden ser, por ejemplo, cuadradas en algunos casos, o las puedo hacer como tipo... les puedo meter algo de redondez en las orillas. O los pads, por ejemplo, pueden ser cuadrados, rectangulares, octagonales, ¿sí? El primer elemento de algún div
que puede ser con diferente forma. Esto para identificar cuál es el pin 1, por ejemplo. Aunque también, si el pin 1 lo identificas desde la PCB, pues no deberías de tener esta necesidad, ¿no? Los thermals para para la parte de aislante térmico, ¿sí? La máscara antisoldante. Esta es la separación entre el pad y la máscara antisoldante. También creo que ya habíamos visto una foto en uno de los elementos en donde yo les mencioné que hay una separación alrededor del pad. Se puede bajar, pero pues te arriesgas a que la máscara antisoldante caiga sobre el pad, ¿no? Y algunos de misceláneas, ¿no? Que bueno, estos son ya más específicos, ¿no? Aquí, bueno, le voy a dar cancel porque si no me lanza como la corrida de todos los errores. Ok, bueno, sí me tardé un poquito más, fueron 25 minutos, pero básicamente lo que quería hacer con este video es darnos una pequeña introducción al ambiente general. O sea, obviamente el programa tiene más capacidades, pero yo creo que estos elementos, digamos que son los elementos fundamentales y más básicos introductorios del programa de Eagle. Además tengo otros videos en el canal de YouTube, pero la verdad es que el programa ha ido cambiando. Me parece que han cambiado algunos de los iconos. Entonces pues dije, bueno, mejor vamos haciendo un nuevo video en donde hablemos y platiquemos acerca de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya para cerrar, estoy viendo una PC, estoy trabajando con una PCB que les digo que es de 4 capas. Inclusive puedo visualizarlo como una vista, digamos, más formal de cómo se vería en caso de que lo quieran presentar, por ejemplo, de un cliente. Y bueno, vamos a ver si porque a veces tarda un poquito, dependiendo, inicializando. Y a lo mejor me va a quedar mal. No, ahí está. Creo que el topside es el que tarda un poquito más, ¿no? No, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí si lo quieren, por ejemplo, cambiar aquí el copper, que es el cobre, puede ser blanco, por ejemplo, en función, ya les había comentado también que hay unas PCBs que tienen el terminado blanco o el terminado dorado, y esto básicamente en función de el tipo de acabado, que este es el conductor que le ponen con electrólisis. Tiene algunas características importantes, pero bueno, las vamos a ver también más adelante. Y a lo mejor el color de la PCB, ¿no? Por ejemplo, podría ser un rojo, ¿sí? Y tendríamos más o menos como algo así, ¿no? Y esto ya nos daría una idea. Hay algunos programas, bueno, en este caso Eagle tiene la capacidad, pero la verdad es que la versión que tengo no lo tiene. Pero tiene la capacidad de visualizar e inclusive hasta diseñar con la aplicación de Fusion 360. Que bueno, ya sería nada más revisarla y ver si pueden descargar una versión. Pero puedes diseñar y puedes trabajar con elementos tridimensionales, ¿no? Inclusive llegar a trabajar con elementos mecánicos externos. Pero bueno, eso ya nos, digamos, extendería muchísimo el tema de clase, ¿no? Bueno, dejo hasta aquí este video. Espero que haya quedado entendido el aspecto general de las 3 etapas del Eagle, que son diseño de bibliotecas, diseño esquemático y diseño del board file, que es y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios o me pueden enviar un mensaje, ¿sí? En el siguiente video veríamos cómo crear un componente, ¿sí? Espero hayan visto este video completo, porque en los siguientes videos, cuando hable de algunas de las herramientas, si es de estas básicas, yo solamente las voy a tomar y voy a empezar a hacer el trabajo. En las específicas sí les voy a explicar más a detalle a qué se refieren, pero en las generales van a estar basadas en lo que se dijo en este video.